le cambié un poco el nombre, la voy a llamar Controversias en el manejo de cáncer de pulmón con mutaciones EGFR, específicamente en etapa avanzada. Y bueno, cuando me puse a ver las controversias dije, pues, ¿por qué no hablar de la controversia que más está de moda y la más importante quizás? Y es cuál debe ser el tratamiento de primera línea de estos pacientes, si debemos intensificar la terapia o no, ser o no ser que siempre nos enfrentamos cada que tenemos este tipo de pacientes. Conflictos de intereses, pero realmente no hubo ninguna influencia para el desarrollo de esta charla. Entonces, en forma de mensajes claves, que son el derrotero que vamos a tener en cuenta, y es intensificación, por supuesto, pero no para todos los pacientes. Hay que tener en cuenta que estas estrategias tienen impacto en supervivencia global. Adicionalmente, pues este impacto se paga con un exceso de toxicidades y por eso es que pues, no es para todos los pacientes. También puede haber, este tipo de intervenciones impactan sobre la calidad de vida de los pacientes y finalmente pues vamos a intentar establecer quiénes pueden ser aquellos que tienen más o menos beneficios. Definitivamente también la intensificación del tratamiento impacta en la secuencia del tratamiento y eso pues no es solamente adelantar el tratamiento, sino tener en cuenta qué le vamos a dar después en caso de que el paciente sea candidato a recibir una segunda línea y por supuesto algunas otras combinaciones como ITKs con antiangiogénicos son bastante prometedoras. A mí también me gusta bastante la historia y la historia de GFR es bien interesante. Este estudio de Tony Mock cumple 16 años, fue por primera vez publicado y recordemos pues que la forma en que se diseñó el estudio fueron buscar mujeres asiáticas no fumadoras, edad entre los 50 y los 60 años y les dieron un TKI comparado con quimioterapia. El resultado habla por sí solo, la quimioterapia fue inferior a un ITK de primera generación, en este caso gefitinib, y pues específicamente cuando empezaron a buscar, fue un estudio positivo para all comers, pero cuando se dieron cuenta era porque pues la mayoría de los pacientes tenían mutaciones de EGFR y eran este subgrupo de pacientes pues quienes arrastraban la población y pues eran quienes realmente tenían el beneficio. Otra cosa bastante importante, un perfil de toxicidad mucho más favorable que el de la quimioterapia, excepto por un incremento de los efectos mucocutáneos. Pasaron 9 años, muchas cosas, pero bueno, había que corregir cosas que había pasado con los TKIs de primera generación. Una de ellas, la toxicidad. Entonces se diseñaron TKIs primero mucho más selectivos con los EGFR mutados y más respetados por el wild type, lo cual, pues como les digo, mejora significativamente la tolerancia. El principal mecanismo de resistencia a los TKIs de primera generación es la mutación del exón 20 T790M, entonces se diseñaron moléculas que justamente rompieran esa barrera de la resistencia al T790M y por supuesto una mayor penetrancia en el sistema nervioso central. Así fue como nació el osimertinib en este estudio, el estudio FLAURA, donde pacientes con enfermedad avanzada que tenían mutaciones comunes, L858R y exón 19, eran aleatorizados a TKIs de primera generación, que fue, como les mencioné, el estándar de tratamiento durante estos 9 años, comparado con osimertinib. Nuevamente, ustedes ven, los resultados son bastante buenos, con una mejoría en la supervivencia libre de progresión que le añadimos 9 meses, ya vamos de 10 hasta los 19 meses, y una mediana que para el momento de la primera publicación no se había alcanzado, pero ya sabemos que estamos alrededor de los 39 meses de supervivencia global. Esto, como lo mencioné, mejor selectividad del TKI en el receptor EGFR mutado con una mejor tolerancia comparado con los TKIs de primera generación. Y ya en los últimos años hemos visto que otros TKIs de tercera generación, no solamente osimertinib, han salido al mercado. En otros países, en Colombia solamente contamos con osimertinib y lo que vemos es que tenemos unos resultados, un diseño de estudios bastante similares y unos resultados también bastante similares, unas PFS de alrededor de 19 a 20 meses y unas supervivencias globales que, como dije, medianas alrededor de 39 meses. Y bueno, pues esto realmente cuando uno ve a un paciente que pues, tiene una primera línea tan buena, pues uno dice que el paciente está en una luna de miel, es como le digo yo. ¿Por qué? Porque se la puede tomar en cualquier lugar del mundo, porque está tranquilo, porque puede seguir trabajando, ¿cierto? Puede hacer periodismo, hacer columnas en el periódico, ¿cierto? Puede hacer muchas cosas y también se convierte en una luna de miel para el médico, ¿cierto? Porque pues, es una consulta relativamente corta donde tú revisas unos exámenes que en su mayoría están normales y además de eso lo ves cada 3 meses. Entonces, pues esto termina siendo muy bueno, pero cuando nos sentamos a volver aquí a las curvas y vemos pues que no todos los pacientes les va tan bien,
Vemos aquí la curva de los 36 meses, apenas el 50% están vivos y estudios de vida real estiman que solamente 20% están vivos a 5 años. Entonces es una excelente terapia, es una excelente primera línea, pero todavía estamos con varios aspectos por mejorar y pues, por supuesto porque hacer que estos pacientes vivan más y vivan mejor. Entonces es cuando llegamos al panorama de las intensificaciones. Entonces tenemos actualmente pues nuestra terapia, que son los TKIs de tercera generación, y ya empiezan a aparecer las combinaciones. Ven ustedes aquí la combinación con quimioterapia y osimertinib, y lo que vamos a llamar las terapias intra y extracelulares, dentro de la cual pues la que tenemos más reciente por los resultados del estudio Mariposa, y es la combinación de TKI de tercera generación con amivantamab. Amivantamab es un anticuerpo biespecífico que bloquea EGFR y MET. ¿Por qué MET? A pesar de que muchos mecanismos de resistencia postprogresión a osimertinib son desconocidos, el MET es la principal vía de resistencia. Entonces pues suena bastante tentador usar un medicamento que además de EGFR bloquee MET, y pues adicionalmente al ser un anticuerpo también tiene un efecto de toxicidad mediada por anticuerpos y por el sistema inmune. Entonces esta es una diapositiva para recordar el diseño de los estudios. El estudio FLAURA2 y el estudio Mariposa están publicados, están en el orden en el cual se publicaron. Entonces un diseño de un estudio de cáncer de pulmón avanzado con mutaciones del exón 19 y exón 21, naïf de TKI y tratamiento, con quimioterapia, por supuesto, que tuvieran buena condición funcional y que no tuviesen enfermedad en el sistema nervioso central o que estuviese estable al menos en las últimas 2 semanas. Estos pacientes en el estudio FLAURA2 eran ariatorizados a osimertinib o a una combinación con doblete de platino seguido de un mantenimiento con osimertinib y pemetrexed. Por su parte, el estudio Mariposa tenía unos criterios de inclusión bastante similares, iguales realmente, y aquí se comparaba otro TKI de tercera generación, osimertinib, contra la combinación de lazertinib con lazertinib más amivantamab. Se incluyó una rama de osimertinib porque fue pues un requerimiento de las autoridades regulatorias, pero ya sabemos que los TKIs de tercera generación tienen una eficacia y un perfil de seguridad bastante similares. Los dos querían ver supervivencia libre de progresión, diferencia FLAURA2 lo hacía por el investigador, mientras que Mariposa lo hacía por una observador evaluador independiente, y desenlaces secundarios, supervivencias globales, tasas de respuesta, duración de la respuesta y del control de la enfermedad. Los presentaré de forma individual porque, como ustedes ven, son estudios con diseños diferentes, con evaluaciones diferentes, y por tanto pues no es posible hacer una comparación directa, y bueno, haremos pues igual algunos comentarios de la comparación indirecta. Entonces es un estudio, el FLAURA2 es un estudio francamente positivo, como ustedes ven, una mejoría en la supervivencia libre de progresión comparado con el estándar de tratamiento osimertinib. La combinación de osimertinib con quimioterapia añade una diferencia de 9 meses en supervivencia libre de progresión. Y en supervivencia global, ustedes ven una cosa, y es que parece haber una tendencia, pero hasta el momento, pues en el segundo análisis interino, que fue lo que se presentó el año pasado por la doctora Valdivieso en el Mundial de Pulmón, es que pues no se ha alcanzado la significancia estadística, tampoco se ha alcanzado la mediana de supervivencia. Esa asterisco que les puse allá es para que tengan en cuenta que si ustedes ven la curva de osimertinib con quimioterapia, pareciera haber un efecto deleterio inicial, y eso es una cosa que que los investigadores todavía no han explicado y hay que tener en cuenta. Y aquí va uno de los mensajes de la charla, y es que hay que seleccionar muy bien a los pacientes, es decir, no es intensificación para todo el mundo, porque es que puedes hacer que vaya peor al inicio y que se pueda morir más. Entonces incluso pues hablando de una terapia de primera línea. Bueno, una cosa importante que no les comenté es que este estudio no permitía el entrecruzamiento, no permitía el crossover, pero igual sabemos que la progresión a osimertinib, pues el tratamiento de segunda línea que usamos es quimioterapia. La quimioterapia pues es una intervención frecuente y de fácil acceso por fuera del estudio. Estudio Mariposa, como lo mencionamos, lazertinib con amivantamab, nuevamente una mejoría en la supervivencia libre de progresión, 7-8 meses, también bastante similar a lo que se obtuvo con el FLAURA2. Entonces mejora la supervivencia libre de progresión la combinación, y estos estudios presentados en el Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón hace un par de semanas muestran que hay un beneficio en supervivencia global a favor de la combinación comparado con el osimertinib. Este ya es el análisis final, mientras que el del FLAURA todavía estamos esperando el análisis final.
no se ha alcanzado la mediana de supervivencia, pero se estima que la diferencia va a ser mayor a 12 meses. O sea, esto es un valor bastante elevado teniendo en cuenta que estamos en 38 meses, o sea que posiblemente estemos bastante cerca hacia los 50 meses. Este pues es un análisis final, como les dije, estadísticamente significativo, pero hay que tener en cuenta una cosa, y por eso lo quise aclarar en los dos estudios, y es que el estudio Mariposa no permitía el crossover. Eso es una cosa bien importante porque actualmente sabemos que tras la progresión a osimertinib, por los datos del estudio Mariposa 2 y Paloma 3, el amivantamab es una excelente línea de tratamiento post-progresión a osimertinib. Entonces, si tú tienes osimertinib y no le puedes dar amivantamab, y desafortunadamente cuando se hizo este estudio no había forma de acceder al amivantamab, pues tal vez eso también haga que las curvas se separen un poco más comparado con el otro estudio. Toxicidades, entonces ya lo dijimos, más eficacia, pero es algo que se debe pagar con toxicidad. Flaura 2, una mayor toxicidad hematológica, sobre todo dada por la quimioterapia, y ustedes ven que para las dos gráficas, a su derecha estaría el osimertinib monoterapia y como las barras de la izquierda están las terapias de las combinaciones y como hay un incremento sustancial de la toxicidad. Para el caso del Flaura, como lo dije, toxicidades hematológicas principalmente explicadas por la quimio, y en el estudio Mariposa la mayoría de efectos secundarios eran de índole mucocutánea y derivados del bloqueo EGFR, por supuesto, y las alteraciones como por ejemplo el edema, que está muy relacionado con el bloqueo de MET. ¿Qué hay que tener en cuenta? Tasas de suspensión de tratamiento. Entonces son esquemas que tienen más toxicidad y se relacionan con más toxicidades. El doble o el triple de los osimertinib monoterapia. Y esto es algo muy importante porque estamos hablando de pacientes que dejan y suspenden la primera línea de tratamiento, ¿cierto? Entonces les estamos intensificando, pero algunos de ellos se pueden morir más y adicionalmente requieren interrupción de la primera línea del tratamiento. ¿Qué otra cosa aprendimos o hemos visto de los dos estudios a medida que nos han ido liberando más data? Que las toxicidades, si bien son importantes y son más frecuentes que las de los osimertinib monoterapia, son en los primeros meses. Para el estudio Flaura, esta que fue la presentación del doctor Blanchard hace un par de años y la presentación del doctor Yang en el Mundial de Pulmón, en el Europeo de Pulmón, perdón, vemos que inicialmente pues, son bastante importantes, pero luego se va alcanzando un plató. Y pues esas toxicidades, ¿cómo las manejamos? Pues las del estudio Flaura 2, que son derivadas principalmente de la quimio, con este tratamiento de soporte, con ácido fólico, B12, antieméticos y factores estimulantes de colonias. Entonces tampoco es como osimertinib y quimioterapia y chao, sino que también requiere un manejo de soporte. Y bueno, y estas afecciones mucocutáneas derivadas del bloqueo EGFR y MET, ¿cómo las manejamos? Con este protocolo. Y aquí sí pues tenemos que valorar bastante el trabajo de Janssen, y es pues justamente identificar este problema y tratar de brindar una solución al mismo. Entonces estos son varios estudios, el estudio Skipper, en el cual pues teniendo en cuenta alta tasa de reacciones infusionales, lo que hace es en el amivantamab intravenoso, justamente da este esquema de profilaxis con dexametasona para prevenir el mismo. Vemos pues que hay una reducción significativa e igualmente por la coadministración de amivantamab y lazertinib hay un incremento de los efectos tromboembólicos y por eso es que se sugiere pues esta tromboprofilaxis durante los primeros 4 meses de tratamiento, y ello también lleva una reducción significativa de presentación pues justamente de estos eventos trombóticos. Y que es el estudio Paloma 3, el que les mostré aquí a la izquierda, donde hay una administración del amivantamab por otra vía, no intravenoso sino subcutáneo, y vemos que hay una reducción bastante importante de los efectos secundarios asociados a las infusiones, y adicionalmente pues que yo pienso que además de esto es lo mejor, es la ganancia en tiempo en silla. Mientras que el esquema intravenoso puede tardar varias horas, el esquema subcutáneo está alrededor de 5 minutos. Y este estudio pues no solamente muestra esto, sino que también muestra pues una reducción a más de la mitad de los eventos tromboembólicos. Y este estudio, que es el COCOON, el estudio COCOON, muestran que pues estas profilaxis con antibióticos, con clorexidina en los lechos ungueales durante pues, el primer año de tratamiento,
y adicionalmente pues estas cremas hidratantes logran, como ustedes ven en estas barras, una reducción significativa de los efectos grados 2, 3 y 4 de índole mucocutáneo. Bueno, ¿por qué les decía yo que es importante? Pues primero que el médico conozca muy bien las toxicidades, que existan los riesgos de cualquiera de estas dos terapias de intensificación, porque es importante que el paciente también los conozca, y esto pues es una carta al editor que se hizo en el 2023, es una encuesta que se hizo en China, y le preguntaron a los pacientes, eran 360 pacientes y 580 médicos, y les dijeron, justamente teniendo en cuenta el estudio de osimertinib con quimioterapia, les preguntaron si ellos, sabiendo que la quimioterapia les podía añadir 9 meses de supervivencia libre de progresión, pues les explicaron de qué trataba eso, y luego les hicieron esa cuestión de, bueno, si tolerarían la quimioterapia o definitivamente prefieren el TKI monoterapia. Y como ustedes ven en estas barras, la mayoría de gente respondió que preferían quedarse con el TKI monoterapia. ¿Cuál era su explicación? No querían ir al hospital, no querían ir al hospital a colocarse quimio. Entonces, bien importante tener en cuenta la opinión del paciente a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, bueno, además de pues, la toxicidad de la opinión del paciente, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta a la hora de seleccionarlos? Los subgrupos de pacientes. Entonces, aquí ven unos subgrupos que ya sabemos que son pronósticos, que son de muy mal pronóstico, y queríamos ver si además de eso se podía ver algo de predicción de la respuesta al tratamiento. Vemos que en el estudio FLAURA2, pacientes con metas cerebrales, con ctDNA positivo, son aquellos que mayor beneficio obtenían. El estudio Mariposa también, respecto al compromiso en el sistema nervioso central, era mucho mejor la combinación comparado con el osimertinib monogente, y algo que nos enseñó la doctora Lupinacci, y es que siempre que veamos estudios de TKIs tenemos que ver cómo se evaluó el compromiso en el sistema nervioso central. Y en este caso el estudio Mariposa sí fue bastante más preciso, porque en el estudio Mariposa era obligatoria una resonancia al inicio y cada 3 meses, o si no al menos cada 6 meses, así el paciente no tuviese nada. En el estudio FLAURA2 no era criterio obligatorio, se prefería, y solamente el 85% de los pacientes tuvieron resonancia, el resto tuvieron TAC, y solamente se hacían resonancias cuando había progresión clínica o progresión sistémica. De resto, no era obligatorio según el protocolo hacerlo de esta frecuencia. Entonces es por eso que ustedes pues siempre van a ver y van a escuchar que la estimación del compromiso en el sistema nervioso central es bastante más precisa en el estudio Mariposa comparado con el estudio FLAURA2. El estudio Mariposa también publica estos subgrupos, e igualmente pacientes con conmutaciones, digamos que alteraciones moleculares de un peor pronóstico, ctDNA positivo, y otros grupos como metas hepáticas también tenían pues un mejor desenlace con la combinación. Entonces finalmente, ya terminando dando pues término con esto que les intento mostrar, y es que siempre que vayamos a escoger la primera línea de un paciente tenemos que justamente ser bastante juiciosos. Cada paciente tiene su propia balanza riesgo-beneficio según sus condiciones, según las características de alto riesgo que pueda tener, y pues tenemos que justamente pues ver qué es lo que realmente queremos. Si queremos que el paciente tenga una OS, pues una supervivencia global, una supervivencia libre de progresión, una mayor tasa de respuesta, o al contrario, influye bastante la calidad de vida, lo que quiera el paciente, los costos, por supuesto, pues aún no tenemos precio de estas terapias ni análisis de costo-efectividad en el país, pero sabemos que pueden hacer un incremento en los costos, y según esto, pues luego de haber hecho esta balanza, definir si en este paciente vamos a iniciar o una monoterapia o un tratamiento en combinación. ¿Qué nos falta? Más estudios. Primero, para saber cuál es la mejor secuencia, si la secuencia debe ser osimertinib seguido de un abordaje con un estudio Mariposa 2, si por el contrario deberíamos arrancar con un FLAURA2 y luego seguir con un Chrysalis, que sería amivantamab con lazertinib, o finalmente, pues si la mejor secuencia de tratamiento debería ser iniciar con un estudio Mariposa seguido posteriormente de quimioterapia basada en doblete de platinos. Y los estudios adaptativos creo que también son bastante interesantes, ya los hacen mucho en mama, y sería ver, por ejemplo, según el comportamiento del ctDNA, que es un grupo de mal pronóstico, ver cómo se puede intensificar o desintensificar la terapia según la evolución del paciente. Esto es una estrategia que se presentó un artículo el año pasado, y es la combinación de TKI con ramucirumab. Ya había habido un estudio, el estudio CIRRAM, que había sido negativo,
Pero este estudio Ramose pues es un estudio bastante pequeño, bastante modesto, y lo interesante es que pues mejora la supervivencia libre de progresión y hay un aumento en la toxicidad, pero la mayoría de ellas toxicidades grado 1 o grado 2. Entonces este pudiera ser también un camino que debería seguir explorándose y posiblemente sea igualmente pues una estrategia de intensificación de la terapia sin que haya pues un incremento sustancial de las toxicidades. Las conclusiones, ya dando con el tiempo finalizado, ya lo dije, entonces intensificación definitivamente sí, deberíamos considerarla. Actualmente pues solamente no tenemos INVIMA para hacer ninguna de las dos, pero por evaluación multidisciplinaria podríamos considerar añadir la quimioterapia. Pronto tendremos amivantamab, entonces pues será una discusión que más adelante pues será un poco más acalorada en las juntas. Entonces sí, definitivamente hay una mejoría en supervivencia global, pero no es para todo el mundo. Entonces hay que discutirlo bastante bien con el paciente, hay que hacer identificación precoz, prevención y manejo de las toxicidades. Debe participar el paciente en la decisión por todos los cambios en el estilo de vida y en la calidad de vida que puede tener el paciente. Yo estos protocolos los limitaría a los pacientes que mayor potencial beneficio tengan. Definitivamente pues hay que establecer una buena secuencia y esperar a ver qué otros estudios de combinación de TKI con antiangiogénico podremos tener. Muchas gracias.